Va. Semblaria que sí. I comparteixo pantalla i ja està. Bueno, vaig actualitzant una miqueta les, les, les diapositives, alguna coseta que, que he hagut d'arreglar i alguns exemples que he afegit també d'aquesta secció. Llavors estàvem en el tema 4, sí? Això és doncs, models quan la resposta és normal. I dir que quan les dades no són normals, doncs, si, per exemple, moltes vegades tenim una distribució que és una mica simètrica o que és asimètrica, de vegades s'ha de fer el logaritme. El logaritme s'arregla. A vegades hi ha altres transformacions per normalitzar les dades. No sé si això més o menys ja heu fet alguna anàlisi que heu d'analitzar una variable que no és normal i la voleu normalitzar, o el típic de doncs, testar si és normal o no. Sí? Bueno, això més o menys... Sí. Encara que no sigui absolutament normal, de vegades hi ha testos per mirar la normalitat i aquests testos el problema que tenen és que si tens una mostra molt gran, doncs acabes dient que no és normal quan bé, no ho és, però gairebé. Sí? Llavors no cal que segueixi una distribució normal. Mentre sigui més o menys, les dades siguin més o menys simètriques, sí? La variable resposta sigui més o menys simètrica, més o menys una campana de Gauss, més o menys, no cal que sigui exactament, doncs es poden aplicar aquests models. Llavors, al capítol següent veurem quan la resposta no és normal, típicament, si és sí o no, sí? Si té l'esdeveniment o no, si es mor o no, si es recupera o no. Clar, això normal no ho és gens ni mica i s'ha d'aplicar... Ai, bueno, que estoy hablando en catalán. Continúo en castellano. Esto de la variable, si no es normal, pues los ejemplos típicos es de variable binaria, de sí o no. O bien también de conteos, que a veces se hace, otras distribuciones. Ya veremos en el capítulo siguiente, sobre todo, ejemplos de variables binarias, que es lo típico. Y luego en el último capítulo, cuando ya la variable, bueno, biomedicina básicamente son estas tres situaciones de variable respuesta, ¿no? Variable respuesta normal, luego variable respuesta binaria, ¿no? Si estamos analizando pues, la prevalencia de una enfermedad o la incidencia de una enfermedad, sin importar el tiempo. Y luego cuando ya se quiere analizar la incidencia de una enfermedad, pero teniendo en cuenta el tiempo, con tiempos de seguimiento distintos, bueno, una cohorte típica, pero es pues seguida, una gente seguida en el tiempo, y se quiere analizar la incidencia de un evento, pues ya veremos que hay los modelos de regresión de supervivencia, que para justificarlo que entre en este curso, pues veremos un caso típico de supervivencia cuando las variables independientes, los factores, las variables explicativas se miden a lo largo del seguimiento, se van teniendo medidas, ¿vale? Luego aquí este capítulo es esto de recordar siempre de que la variable respuesta tiene que ser normal, si no las técnicas estas no son válidas, o más o menos normal. ¿Vale? Luego explicamos un par de técnicas así sencillas, pero que abarcan diseños limitados. La primera es la técnica de la suma de cuadrados o tabla nova, o que se basa en construir la tabla nova de análisis de la variancia. Y la puse aquí porque se explica en muchos grados, en biología, yo creo que también en medicina, análisis de datos o diseño de experimentos. No sé si alguno de vosotros lo habéis hecho esta asignatura. Y se explica, pues en diseño de experimentos se explica la técnica del análisis de la variancia. Luego, en medidas repetidas, ¿sí? Pues esta técnica se explica igualmente. Y vimos que había que
mirar si, o sea, la tabla ANOVA era válida siempre y cuando se cumpliera la hipótesis de esfericidad, ¿vale? Y esto de la esfericidad, ¿de dónde viene esto? Pues lo de siempre, medidas repetidas. El punto crítico es que hay correlación entre las distintas medidas. Esta correlación pues no es homogénea. Pares de medidas más distantes tienen menos correlación. Luego, si esto pasa, hay que modificar un poquito la tabla ANOVA. Y vimos un par de ejemplos que son los que se pueden analizar con esta técnica. Y es pues un diseño en que tenemos un factor within, que es el tiempo, y un factor between, que son los grupos. Y vimos también que con esta técnica es válida siempre y cuando haya el mismo número de individuos por grupo, ¿vale? Podríamos tener también combinaciones de grupos, o sea, yo qué sé, tenemos mujeres y hombres, y dentro de las mujeres, pues, 20 mujeres y 20 hombres. Y a las 20 mujeres, a 10 les damos el tratamiento A y a 10 el tratamiento B. Y lo mismo para los hombres. O sea que este between puede ser dos factores que están combinados, ¿eh? Pero siempre el mismo número de gente en cada combinación, ¿vale? Esta es una notación un poco específica o típica del análisis de la variancia. No deja de ser un modelo lineal también, y donde tenemos los efectos de cada factor. Aquí tenemos el efecto del grupo, del tratamiento, tenemos el efecto del tiempo, de la interacción. Ya veremos esto que es importante. Y esto de la interacción vendría a evaluar si la evolución de este, de la variable es diferente entre los grupos. Esto es muy típico si se quiere evaluar el efecto de un tratamiento. Pues comparamos la evolución del tratamiento con la evolución del grupo control. ¿Sí? Lo que expliqué de que no hacer nada no implica que la variable a lo largo del tiempo se quede plana. ¿Sí? Siempre hay un efecto del tiempo. Por lo que sea, el individuo ha entrado en el experimento, ha cambiado un poquito sus hábitos, pero si no está tomando el tratamiento, pues aquel es el grupo control. ¿Sí? Y luego hay que compararlo con los que sí que están tomando el tratamiento, a ver cómo es la curva a lo largo del tiempo. ¿Vale? Bueno, eso es un poquito de notación. Yo esperaba que a algunos de vosotros esto le sonara. Y yo me imagino que como mínimo alguno de vosotros ha hecho esta asignatura y se lo han explicado y no se acuerdan, no lo sé, no lo sé, ¿vale? Pero un poco la idea es que la tabla NOVA asume que los errores son independientes y si esto no se cumple, ¿sí? Lo que se hace es corregir el p-valor bueno, hay dos métodos que están implementados y ahora lo veremos, ¿sí? Y bueno, y el diseño es todavía más fácil si solo tenemos un grupo, ¿eh? Imaginaros que no tenemos un grupo control o por lo que sea, no queremos comparar un tratamiento con un control o tratamiento, simplemente queremos ver cómo evoluciona la variable de respuesta a lo largo del tiempo y ya está, ¿eh? Luego la ecuación es más fácil, pero igualmente a lo mejor tendremos que corregir la tabla nova que sale, ¿vale? Vimos que existe una función, z nova, para, para construir la tabla nova, hacer el test por si hay que corregir o no y si hay que corregir, cómo salen los p-valores corregidos. Ahora lo veremos, ¿vale? Y luego vimos el modelo de respuesta multivariante. En el anterior, bueno, dijimos que para analizar medidas repetidas con suma de cuadrados, pues los factores, el grupo, el tiempo, tiene que ser un factor, ¿vale? No podemos tratar a las variables como variables cuantitativas, ¿sí? Y esto, el problema que tiene es que, bueno, si quiero comparar grupos, los grupos no es una variable cuantitativa. Bueno, ya está bien, ¿sí? Pero lo que pasa es que luego si quiero introducir la variable edad en el modelo, ¿sí? No podré, porque no acepta variables cuantitativas, no las acepta.
Y tampoco puedo testar si el efecto del tiempo es lineal o es cuadrático. Me podría interesar ver si tiene una forma cuadrática o lineal, ¿sí? Y esto no lo puedo testar, ¿vale? Es una limitación de la anterior técnica. Y luego la respuesta multivariante, es lo que vimos al final de la clase, es, pues, cómo plantea la situación, cómo la plantea. Pues lo que plantea es, en lugar de pensar en cada dato, cada observación como una fila, como un dato, plantea, pues cada dato es el conjunto de medidas. Todo el vector de medidas es un dato, ¿sí? Y luego cada medida, en cada medida, en cada momento, pues tiene una media. La media en el momento uno, la media en el momento 2, la media en el momento 3. Y luego un poco la idea es que hace que la media sea más alta, más baja, lo modeliza a través de variables. Se podría ser la edad, aquí sí que te permite poner la edad. Si una persona tiene una edad más avanzada, pues la media de colesterol será más alta. En general, en todos los momentos, pues podría ser que en algún momento fuera más baja o más alta, ¿sí? Luego se introducen estas variables como la edad o el sexo o el grupo de intervención, ¿sí? Que estas variables bueno, no te permiten, ya veremos en la técnica para analizar estos modelos, no te permiten que estas variables cambien en el tiempo. Y luego si tienes, no sé, puedes poner el índice de masa corporal, ¿sí? Pues, ¿cómo lo puedes hacer? Claro, si en cada momento le puedes haber medido el índice de masa corporal. Pues poniendo como diferentes variables, si tengo 5 medidas, pues tendré 5 columnas, ¿sí? Con el índice de masa corporal en el momento basal, al cabo de un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Lo que voy a hacer es ponerlo de esta manera, lo tendré que poner de esta manera. O sea que variables se cambien en el tiempo, tengo que ponerlas en distintas columnas, ¿sí? Y cada variable, ¿sí? Cada variable tendrá su efecto en cada momento del tiempo, ¿sí? Con lo cual, esto me limita un poquito porque yo, si quiero ver cuál es el efecto del índice de masa corporal, pues no lo tendré. Tendré el efecto del índice de masa corporal, pero separado en cada momento del tiempo. De alguna manera, al final de todo, es como si te hiciera una regresión lineal separada, aunque no es del todo cierto, pero separada en cada momento del tiempo. Sí, bueno, pues luego hacemos este ejercicio un poco para comparar, para ver y el resultado de esta técnica, de la herramienta que aborda el análisis de esta manera, veremos un poquito cómo su resultado se asemeja un poco también a hacer una regresión lineal en cada momento del tiempo. Pero luego veremos una cosa importante, es que si tú hicieras una regresión lineal por separado, pues sería muy complicado evaluar el efecto del tiempo y más aún si hay un efecto del tiempo según sexo, hombre y mujer, o según grupo de intervención, ¿vale? Luego veremos que hay una función en R que te permite hacer eso, testar el efecto del tiempo o testar el efecto del tiempo según la interacción del tiempo según una variable, ¿sí? Por ejemplo, el sexo, ¿sí? Eso sí, hasta lo que yo sé, y creo que lo he mirado bien, pienso, no te deja testar si el efecto del tiempo es lineal o no lineal. O sea, que el tiempo lo tienes que tratar como un factor, una variable factor. Una variable factor es una variable que tiene categorías y miras si hay diferencias entre las categorías o no. Pero no puedes testar si hay un efecto lineal. ¿Vale? Ahora lo veremos. Bueno, un poquito, aquí está la formulación y un poco los comentarios y observaciones que os acabo de explicar ahora mismo están aquí. ¿Vale? Creo que no me he dejado nada. Y esto de aquí, que también lo comentamos el otro día, es más general, pensar que cuando aquí en la notación se hablan de variables independientes X, las X, ¿sí? No tienen que ser una variable en sí, puede ser, de hecho, si en el modelo pones una variable categórica de más de 2 categorías,
pues las X serán las variables dummy. Dummy son variables 0, 1, ¿vale? Que se codifican según las categorías. Y si tienes 3 categorías, pues hacen falta 2 variables dummy, ¿sí? Estos términos X también pueden ser interacciones de 2 variables. O incluso, ya veremos en un ejemplo, pueden ser términos polinómicos, o sea, el tiempo y el tiempo al cuadrado y el tiempo al cubo. O puede ser términos así, splines. No sé si os suenan los splines. Ya Sí, sí. veremos ejemplos porque nos puede interesar ver el efecto del tiempo, si es lineal o no es lineal y estas cosas, ¿vale? Luego, dependiendo de cómo sean los datos, dependiendo de Isaac, cuántas... una Sí, pregunta. dime. Ay, sí, perdón. Sí, Es que sí. yo pensaba que las variables dummy eran variables categóricas que tenían eso, más de 2 categorías, pero no que había que poner como 2 variables. O sea, que era como una dummy por cada 2 categorías, es lo que has dicho. O No, sea, no. Perdón, no sé si me lo he explicado bien. Hay que poner, si la variable tiene 3 categorías, hay que poner 2 dummies. Si la variable tuviera 10 categorías, bueno, no es recomendable poner una variable con 10 categorías, a no ser que tuvieras muchos datos. Si la variable tiene 10 categorías, hay que poner 9 dummies. vale, 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 vale. El número de categorías menos 1. Pero no es que lo tengas que poner tú a mano. A ver, el R, como muchos programas, si tú pones una variable categórica, ¿sí? Él ya te lo hace automáticamente, internamente. Fijaros un poco, estos son, aquí yo pondría estas variables, ¿vale? Bueno, el individuo aquí pondría la edad, el fumador, el sexo. Yo pondría estas variables en el modelo. Fijaros, la fórmula aquí, ¿sí? Es la fórmula típica de R para poner las variables, ¿vale? Con un más para separar las variables y con los 2 puntitos para la interacción, ¿sí? Pues haciendo esto, él internamente, ¿vale? Eso se llama matriz de diseño. Creo que en R es model matrix, ¿vale? Él internamente crea estas variables, esta matriz, de hecho, filas y columnas, internamente. Luego, ¿qué pasa? Que cuando te salen los resultados, te va a salir un coeficiente para cada una de estas columnas. Fíjate, te va a salir un coeficiente para cada dummy, ¿sí? Te va a salir un coeficiente, pues en este caso, para fumador X y otro coeficiente para fumador nunca. ¿Y qué quieren decir estos coeficientes de las dummies? Pues es la diferencia que hay entre cada categoría y la de referencia. La de referencia es la que es 0, 0. Normalmente es la primera. Es la que no está. Fijaros que un poco, si tú pones un factor, una variable categórica etiquetada, ¿sí? La categoría de referencia es la que no está, ¿sí? Aquí, por ejemplo, las dummies son fumador X y fumador nunca. Pues, ¿cuál es la categoría de referencia? El fumador actual, ¿sí? Un poco. Luego, una variable continua no tiene secreto. Pues la beta, el coeficiente, es el incrementar una unidad en la edad, ¿sí? Una variable que solo tiene 2 categorías, ¿sí? Solo entrará una dummy. Y aquí pone sexo, mujer. Pues, ¿cuál es la categoría de referencia? Pues el hombre. Pues cuanto más niveles de colesterol, la beta será cuanto mayor es la media de colesterol de la mujer respecto al hombre. Y la interacción es un poquito más complicada de interpretar, ¿eh? Pero bueno, habría esto. La interacción es simplemente multiplicar. Claro, si estoy poniendo la interacción entre una variable categórica y la edad, pues claro, si la variable categórica tiene 2 dummies, pues entrarán 2 interacciones. ¿Vale? ¿Sí? Vale, Esto sí, es mucho mejor. sí, esto Sí, es sí. de regresión, de cualquier regresión en R o, bueno, en cualquier programa, ¿sí? Lo hace así, ¿de acuerdo? Luego, ya veremos que para ver si el tabaco es significativo, como tiene 2, y bueno, tiene interacción y tiene 2 dummy variables, pues hay que aplicar un test que mire si conjuntamente hay que poner estas dos dummy variables, ¿sí? Luego vamos a ver una manera de ver si hace falta o no
poner una variable categórica, ¿sí? Porque claro, esta variable categórica tiene diferentes betas, ¿no? Y cada beta puede ser significativa o no, cada beta, claro. Dices, a ver, conjuntamente, ¿cómo lo hago? Ya lo vamos a ver. ¿Vale? Pero son cosas que son comunes también para regresión lineal clásica ordinaria o para regresión logística, ¿eh? Todo esto. Pues me gustaría que hiciéramos algún ejemplo, si os parece, y luego ya iremos a los modelos, bueno, a los modelos lineales mixtos, ¿vale? Bueno, primer ejemplo, mm, bueno, me gustaría que también está resuelto, ¿eh? Pero vamos a hacerlo un poco conjuntamente y vemos también, no sé, vamos a tocar alguna cosa si procede, si tiene sentido. Bueno, solo aquí decir, ya os dije, los datos están en el campus. Y la idea es que os bajéis los datos y los ponéis dentro. Bueno, la idea es tener una carpeta, que yo creo que la tengo por ahí, curso, tener una carpeta, podéis tenerla en el escritorio si queréis, no importa, ¿eh? Tener una carpeta, llamo curso como lo queráis llamar, y dentro de esta carpeta, tener una carpeta que se llame datos, ¿vale? Y aquí yo voy a poner estos datos del campus. El campus lo tengo por aquí, ¿sí? Y aquí debajo tenéis vamos a poner estos dos. Ejemplo, este es un ejemplo estos son ejemplo de un estudio de solo un grupo con medidas repetidas, ¿vale? Son 12 individuos del grupo, no sé si es solo del grupo de tratados, pero es un estudio de 24 individuos, a 12 se les dio tratamiento y a otros 12 no. Y se hicieron 3 medidas, ¿vale? Luego, en este ejemplo es una seleccionado solo el grupo de tratados, ¿vale? Para tener un ejemplo más sencillo de medidas repetidas, el más sencillo de todos, ¿vale? Sí, empezamos por el más sencillo y luego ya veremos ejemplos un poco más complejos y veremos ejemplos ahora sobre todo que están disponibles en el paquete en R, algunos paquetes de R. Ok, pues esto me lo voy a guardar en datos que lo tengo en el escritorio. Lo guardo aquí, ¿vale? ¿Se me ha guardado? Sí. Y ese también. Si voy a la carpeta donde lo he guardado y lo abro con un bloc de notas, veo que es un archivo CSV. Se pueden guardar los archivos CSV para guardar datos. Bueno, está bien, es una manera de guardar datos. Es cómoda porque se puede abrir con el Excel, ¿sí? Pero siempre está bien echarle un vistazo, a no ser que los datos tengan 400.000 columnas, ¿vale? Que no es el caso. Siempre está bien echarle un vistazo, abrirlo con un bloc de notas para ver exactamente qué tiene, porque si lo abres con un Excel, pues no sabes exactamente lo que tiene, ¿vale? El Excel te intenta separar las variables y aquí un poco es ver qué carácter ha utilizado para separar las variables, ¿sí? Aquí lo que vemos es que tenemos el punto y coma que separa las variables, la primera fila contiene el nombre de las variables y los decimales están separados por una coma. Bueno, esto es no sé, si queréis que me pare un poquito en cómo leer datos en CSV o así, si no tiro para adelante, ¿eh? Pero bueno, un poco recordar y más que nada está bien siempre, antes de leer unos datos, ver cómo es el archivo, qué formato está. ¿Sí? Bueno, ya he puesto el comando que funciona para leer estos datos, que lo tenéis aquí, ¿vale? Y el CSV2 lo que hace básicamente, porque, a ver, el problema de los formatos CSV es que, en principio, CSV quiere decir coma separated
values o variables, coma, no semicolon, sino coma, ¿sí? Lo que pasa que, claro, vivimos en un país que el decimal se separa por coma. Luego, ¿por qué voy a separar la variable? Tengo que utilizar otro carácter, ¿no? Luego se utiliza el punto y coma. Luego CSV, pues hay dos formatos. El formato estándar, que es el formato anglosajón, y para leerlo es el read CSV. Y luego existe esta otra función que va bien para leer directamente sin tener que especificar los argumentos, pues este formato, ¿vale? Y luego hay otra cosa aquí que he añadido. Hay un paquete que se llama DT, que es simplemente para visualizar los datos y ponerlos en un documento de HTML. Y fijaros que esto es un documento, bueno, en R, R es muy potente creando informes. ¿Sí? Y luego tú puedes hacer un informe, como es esto, bueno, esto es un informe un poco por capítulos así, ¿no? Pero puedes hacer, tú en un informe, poner una tabla muy larga, fijaros que esta tabla tiene 36 filas, ¿sí? Tiene 36 filas, pero, sí, pero como no quiero poner todas las filas en este documento, pues hay una herramienta que se llama Data Table que me permite poner la tabla y luego el lector, ¿sí? El que abre el archivo y lo mira, pues puede ir navegando por las diferentes filas. ¿Veis? Incluso hay una opción para filtrar o aquí puedes ordenar por filas, ¿sí? Y esto es un documento, no es R, no necesito R para hacer esto. ¿Vale? Luego esto se llaman tablas interactivas, ¿vale? Bueno, para que sepáis qué se puede hacer, ¿vale? Luego estas tablas de datos lo he puesto así, ¿vale? Lo cambié el otro día, lo cambié estos días. ¿De acuerdo? Aquí tenemos Una los datos. pregunta, Isaac. Sí, ¿Y se dime. podría generar esta tabla y luego meter a un Word, por ejemplo? O sea, generar esto con R y luego meterlo en Word. Sí, se puede. Esta función que es muy potente, de hecho, bueno, hay un manual de esta función. Se pueden insertar en el documento, en el informe, botones para descargar la tabla. En Word no lo sé, pero en Excel seguro. Vale. Sí, descargas la tabla, se abre en Excel, por ejemplo, y lo copias a Word. Sí, sí. Porque esto, por ejemplo, a veces esta tabla podría ser una tabla de resultados con los p-valores y genes, ¿vale? Y están los 10 y los 10 genes más asociados. Y claro, luego viene el jefe y te dice, ¿y cuál es el onceavo? Y tú, ostras, voy a generar otra vez el documento y pongo, en lugar de los 10 genes, pongo los 11 genes. Y luego sale otro jefe y dice, oye, ¿y los 5 siguientes cómo son el p-valor? Y luego ya pones los 200 todos, ¿vale? O solamente, qué sé, o los pones todos, visualiza los 10 primeros y dices, oye, mira, si los quieres ver todos o quieres ver los 50 primeros, pones aquí y ya está, y veo los 50. Vale. Sí, o lo puedo descargar, ¿vale? Un poco la idea es que en realidad el documento sí que contiene toda la tabla, pero interactivamente puedo visualizar por defecto pocas filas y luego verlas todas. Y fijaros aquí que, bueno, pues ahora ¿lo quiere ver todo? Venga, sí, todos. Bueno, de hecho hay 36 en total, ¿vale? Hay 36 filas, fijaros que os he dicho que había 12 individuos aquí, pero claro, hay una fila por observación, ¿vale? Esta base de datos está puesto en vertical, ¿sí? Y luego, tal y como está puesto, uh, está puesto un poquito de eso. No, está puesto ordenado, pero la idea es que es muy importante cuando vayamos para esta función, para esta técnica no es relevante, ¿eh? Pero los modelos lineales mixtos, la herramienta que vamos a utilizar, es muy importante tener los datos ordenados ya de entrada. Si no están ordenados, ¿qué quiere decir? Pues ordenados las medidas repetidas, ¿sí? Porque aunque haya puesto aquí tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, ¿sí? Pues según qué función, qué argumento, qué opción del análisis hagamos, pues presupone que las filas están ordenadas por
por las medidas que se han ido repitiendo. Por lo tanto, o sea, la primera fila que tengo del individuo 1 corresponde a la primera medida, ¿sí? Ya sé que aquí pone tiempo 1, pero según qué técnicas utilice, pues esta variable, si no la pongo, si no la pongo explícitamente el tiempo, ¿sí? Va a presuponer que la primera fila del primer individuo, la primera fila que aparezca del primer individuo, corresponde a la primera medida, ¿sí? Es así, ahora sí, sí, pero claro, yo que sé, tengo poquitos datos, pero si tuviera 300 individuos, ¿qué tengo que comprobarlo? ¿Sí? Pues, hombre, no hace falta, ¿vale? A ver, comprobar 300 filas que estén bien ordenadas, yo lo puedo hacer, pero el ordenador lo hace más rápido, no se equivoca y lo más importante, no se queja. Por lo tanto, bueno, no se queja, si le pido una cosa muy, si los datos son muy grandes, a lo mejor se queda colgado, ¿no? Pero no será el caso. Ordeno las filas por individuo y dentro de cada individuo por tiempo. ¿Sí? Tal y como estaba aquí, ya estaba bien. ¿Por qué? Porque aquí aparece en la fila 1 aparece el individuo 1, vuelve a aparecer en la fila 13 y vuelve a aparecer en la fila 25, ¿sí? Y el orden en que están tomadas las medidas pues es 1, 2 y 3, ya es correcto. Pero esto era así porque los datos son pequeños, pero si quisiera hacerlo con mucha gente, ¿sí? Luego un poco la idea es ordenarlos. Además, visualmente, pues es mejor a tener los individuos agrupados y dentro de cada individuo las medidas por orden, ¿sí? Del tiempo en que se han tomado, ¿de acuerdo? Aquí tengo, fijaros, esto no le hagáis caso, esto es el orden original de la base de datos tal y como la has leído al principio, ¿sí? Y luego están los individuos, el tiempo, ¿vale? Y fijaros en este ejemplo también que tengo todas las medidas, para cada individuo tengo todas las medidas, ¿sí? Vale, pues bueno, esto de aquí, Isa, una pregunta. sí, Perdón, ¿y si tienes el tiempo calendario? O sea, tienes la fecha de recogida, ya sí que está bien, ¿no? sí, el tiempo, a ver, el tiempo no hace falta que sea 1, 2, 3, ¿eh? Ya veremos ejemplos que el tiempo es los segundos desde el momento basal, ¿sí? Y de hecho, la fecha calendario internamente son los días que han pasado desde el 1 de enero del año 1970 hasta la fecha en cuestión, ¿sí? Y de alguna manera es equivalente tener la fecha a tener los días, ¿sí? Desde el inicio del experimento. Y entonces ahí no tendrías que ordenarlo, ¿no? O sea, por tiempo. Sí, siempre. El tiempo, la variable tiempo puede ser una variable, una variable fecha, ¿sí? Perfectamente. Puede ser una variable con decimales, yo que sé, los segundos, y puedes, yo que sé, si tienes un experimento bueno, no sé, pueden ser decimales, ¿vale? No sé, segundos y centésimas, no sé, ahora no se me ocurre. Sí, pueden ser decimales. La variable tiempo puede ser esto, fechas, decimales, y de hecho si tienes una fecha con minutos, con horas, minutos y segundos, es como si tuvieras decimales también. O también puede ser un factor, pero que esté ordenado, ¿vale? Medidas repetidas, hombre, si no sé los momentos exactos, pero como mínimo sé el orden, pues bueno, lo ideal es tener los momentos exactos, ¿eh? Pero si sé el orden, pues sí, o sea que la variable de tiempo puede ser esto, no hace falta que sea un entero. Debe ser una fecha. Luego, cualquier Vale, cosa que yo pueda ordenar. Ahora, si es un vale, número, yo vale. puedo ordenarlo, ¿sí? Vale, gracias. Y nada, luego vamos a hacerlo. Voy a pasar lista antes que no me olvide. Y la idea es que mientras pase lista, ¿sí? Pues intentad hacer estas instrucciones, ¿sí? Ver qué pasa. Bueno, podéis hacer esta instrucción también, cargar este package. No es relevante, ¿eh? Lo importante es esta instrucción, ¿vale? Y ordenar los datos y comprobad, a ver si sabéis comprobad que está balanceado, que tengo 3 medidas para cada individuo, ¿sí?
¿sí? Y que tengo las tres medidas, y las medidas son las mismas para cada individuo. A ver si sabéis hacerlo, para comprobarlo en R, ¿vale? Ahora os diré. Y de mientras paso lista, hoy estamos a 23. A ver. Pues Irene Román, Janet Piñero, Ichazo Alayo, Anna Camps, Beatriz Puertolas, Franco Fabián Amigo, Amaya Ayala, Marina Bravo, Natalia Soldavila, Roberto Carlos Guerri, María del Mar Vila, María del Mar, María Pérez, Marta Viernes, Mariala Nieves Álvaro, Thais Lorenzo, Anna Soler, Javier Louro, Laura Ballester, Gemma Vilagut, Juntang, pues ya está. Bueno, para recordar que la asistencia es para la acreditación, pues creo que es un 80%, bueno, 75 serían pues venir casi todas las clases. Ok, pues una vez pasado lista, pues voy a hacer yo también. Podéis aquí copiar y se queda pegado. A veces sí, a veces no. A veces funciona, a veces no funciona. No sé por qué. Bueno, si estoy aquí, curiosidad, bueno, tengo que... sí, tengo que fijar la carpeta de trabajo, ¿eh? ¿Vale? Puedo hacer choose directory, me voy a la carpeta curso, ¿vale? Y fijaros que una vez hecho esto, aquí en Files tengo aquí la carpeta datos y aquí dentro los ejemplos, ¿de acuerdo? Si hago esto, esto del DT, bueno, si queréis, pero un poco como curiosidad, si hacéis esto en la consola de R, os aparece la tabla aquí, donde suelen aparecer los gráficos. Y esto lo puedo exportar a un documento HTML, ¿vale? Tabla HTML. Y luego la gracia es que aquí tengo la tabla, ¿sí? Aquí tengo, de hecho tengo la tabla aquí. Aquí tengo la tabla. Esto es un documento HTML que lo abro y es una tabla que puedo ir navegando. Es un HTML, ¿eh? Puede enviar puedes abrirlo con un teléfono móvil, un smartphone. ¿Vale? Esa es la gracia. Bueno, ya está. La gracia se ha acabado. Pues la idea es ordenarlo primero, ¿sí? Una vez ordenado ya está. Y luego, lo que os decía, pues podéis hacer una tabla por filas, ponéis los individuos, se llama individuos, ¿sí? Y por columnas ponéis ¿cómo se llama? Tiempo. Fijaros que esta tabla, veis que hay, bueno, si tuvierais 400 individuos, claro, esto es más complicado.
Luego hay que hacer un poquito. Pero bueno, esta tabla os pone un 1 porque tenéis una medida por cada individuo y cada momento del tiempo. Si tuvierais algún individuo que os faltara alguna medida, aquí habría un 0. ¿Vale? ¿Sí? No sé si todo el mundo ha hecho esto. Vale. Luego aquí Bueno, tenéis... intentamos. Sí. No, no, sin más. Que sí que te seguimos. Vale, vale. Aquí tenéis una instrucción para explorar un poquito los datos. Bueno, una manera de explorar los datos es hacer bueno, podéis hacer un tablet solamente del individuo para ver cuántas medidas tengo por individuo, ¿sí? Y luego hay una instrucción que os puede ir bien. Yo la verdad es que no soy muy conocedor de estos gráficos de ggplot2, pero lo que sí que he visto es que en medidas repetidas, en muchos ejemplos, incluso algunos packages para visualizar los datos en medidas repetidas y otros tipos de modelos, se utiliza mucho el ggplot2, ¿vale? Tiene otra sintaxis muy diferente de los gráficos estándar de R, pero sí que según qué, pues hacerlo con R, pues hay que poner más código y en este caso, en estos gráficos, pues ahí podéis utilizar, reciclar esta sintaxis. Básicamente, vamos a hacerlo con los distintos ejemplos, ¿eh? Básicamente ponéis aquí pues la variable tiempo, la variable respuesta y la variable individuo, ¿de acuerdo? Y luego, si para el siguiente ejemplo que tenemos grupos, añadiremos una otra fila para distinguir los grupos, ¿vale? Tenéis que cargar el ggplot2 y bueno, bueno, no sé si la verdad lo hago, pero ya está. Está aquí en las diapositivas, ¿vale? Pero id haciéndolo también, ¿eh? Comprobar que sale esto. Sí, yo no lo haré con todo. ¿Sí? ¿Os sale? Sí. ¿Sí? Y un poco la idea es que, bueno, como es un ejemplo pequeño, los resultados no son 3 medidas, ¿sí? Claro, si quisiera ver la evolución a lo largo del tiempo, pues de una manera más fina, tendría que recoger más medidas, ya veis, ¿eh? Pero bueno, un poco la idea es ver, cada línea sería un individuo, ¿sí? Y la línea gruesa sería la media, lo vasto, ¿eh? No estamos haciendo aquí ningún modelo ni nada. Pero bueno, ya te indica, como todo análisis estadístico, un gráfico así o una descriptiva muy sencilla a veces te da más información que los modelos más complejos. O sea que está bien, ¿eh? Darle un vistazo a los datos, un poco, hacer un gráfico adecuado, en este caso podría ser uno de estos, no sé, hacer un poco de mirar cuántos individuos hay, etcétera. Lo que dije el primer día, cuando están los datos dispuestos de forma vertical, aquí porque no tengo covariables, no tengo la edad, no tengo sexo, el índice de masa corporal al inicio, y no hace falta, pero si tuviera diferentes covariables y quisiera hacer una descriptiva, pues estaría bien tener los datos en formato horizontal, ¿vale? No es el caso, no tengo... Aquí la descriptiva sería este gráfico, ¿de acuerdo? Tengo los diferentes individuos, las medidas y los tiempos, ¿vale? Y lo que vemos aquí, ¿qué vemos aquí? Pues que bueno, hay diferencias entre los individuos, ¿sí? Hay diferencias entre los individuos. Bueno, los individuos, los que están arriba, pues a lo largo del tiempo continúan arriba, los que están abajo a lo largo del tiempo continúan abajo, y ya veremos cómo en los modelos lineales mixtos esto lo vamos a tener directamente en cuenta. Como vamos a introducir el concepto de variabilidad entre individuos y el concepto de variabilidad de la pendiente, de la curva, de si unos suben más, otros suben menos entre individuos, pues esto lo vamos a tener más en cuenta. Pero de entrada ya vemos que el factor individuo es importante porque las líneas unos individuos están mucho más arriba, otros más abajo, ¿vale? Hay que tener en cuenta al individuo. También vemos que puede haber un efecto del tiempo, ¿sí?
Y estas cosas son lo que tenemos en el modelo, ¿eh? El individuo y el tiempo. Bueno, vamos a empezar por... Sí, vamos a empezar. Aquí bueno, se ha hecho como al revés porque primero se propone ajustar el modelo de respuesta multivariante y luego vamos a ver el otro. De las tres técnicas que vamos a ver, estas pueden servir, ¿vale? Hay que poner bueno, las tres os pueden servir, ¿vale? Hay que poner los datos en formato horizontal para hacer este modelo, ¿vale? Y cuando ponemos los datos en formato horizontal queda de esta manera, ¿vale? Lo vamos a hacer. Ay, joder, no lo encuentro, me ha ido. ¿Vale? Y ya está hecho, pero acordaros de esta función que te permite pasar de vertical a horizontal y al revés, ¿vale? Si los datos están en vertical, la dirección a la que quieres poner los datos será en horizontal y al revés, ¿sí? La variable respuesta, cuántos tiempos tienes, ¿sí? Cómo quieres que se llame la variable tiempo y la variable individuo, cómo se llama, ¿sí? Y te pone los datos así, ¿sí? ¿Vale? Y un poco la idea, vamos a hacer primero una regresión lineal para cada tiempo. Ahora, aquí es un poquito, bueno, es un poco, es un poco naif, ¿no? Hacer una regresión lineal para cada momento del tiempo es un poco naif. Que en la respuesta, esta táctica de respuesta multivariante, ¿qué haces? Pues en lugar de hacer una regresión lineal para cada variable, para medida 1, luego otra para medida 2 y luego otra para medida 3, haces una regresión lineal con las tres al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Os suena esta función LM? Sí, ¿qué diferencia hay entre hacer, yo le digo ñilde a esa que hay después de respuesta y punto y poner un 1? ¿Qué querrías poner aquí? Bueno, espera, voy a ponerlo aquí. A ver. Bueno, primero de todo, esta instrucción de aquí lo que hace es crear una matriz, ¿vale? Hay que poner la variable respuesta, hay que ponerla en forma de matriz, por eso asmatrix, ¿sí? Porque si no pusiera esto de asmatrix, esto de aquí es un data frame, que no es exactamente lo mismo, ¿vale? Es una puntualización, ¿sí? Ya la digo y así funciona seguro. Y voy a ejecutarla, ¿vale? ¿Sí? Tengo las respuestas, la respuesta es coger las tres columnas, pero también convertirla a matriz, ¿eh? Y luego lo que decías que es poner aquí un punto. Espera, Sí, esto. yo tenía entendido que lo que te hacía eso era como ajustarte. Bueno, eso es cuando tienes, sí, realmente cuando tienes una variable respuesta y le dices dentro de los datos, la columna respuesta, ajustamela contra el resto de las variables, ¿no? Sí, efectivamente. Y de hecho, cualquier cosa que pongas a la izquierda, que sería la variable de respuesta, o a la derecha, puede ser también un objeto, una variable que no esté en tu data frame, ¿eh? Sí. Porque Bien, de ¿qué hecho, quieres? Sí. el objeto respuesta no está en tu data frame, porque claro, es una matriz, no puede estar dentro de tu data frame. Y luego lo que le estás diciendo es, si pones aquí un punto, el punto pues es todas las demás variables del data frame. Pero ¿Y claro, el 1 qué quiere decir? todas Tu las 1. Pero claro, las demás variables, fíjate que es el individuo. Yo no quiero poner el individuo, Claro. ¿vale? De hecho, aquí no quiero poner ninguna variable. Quiero poner solamente la constante, Ah, vale. ¿vale? Y esto sería hacer bueno, esto sería, es que es tan sencillo este modelo que a veces uno pierde de tan sencillo, a veces se convierte en complicado. Esto sería, espera, aquí. De cada individuo, ahora estoy, bueno, sí, bueno, de cada individuo, si hicieran cada momento del tiempo, sería pues esto. Y se acabó. Se acabó.
Eso también es una regresión lineal. Pero no es que es más ¿Pero qué que representa eso? O sea, el incremento, lo que tú estás estimando es el incremento entre medición y medición o algo así. esto, la beta cero que Sí, representa. La beta cero, si hiciera una regresión, si lo hiciera, sería, fíjate, la beta cero sería el el, intercepto el con la valor recta. promedio, el intercept. Ajá. Básicamente sería promedio de mis datos. Es el promedio de mis datos. ¿Sí? Aquí como no tengo ninguna covariable, no tengo grupo, o no tengo si es hombre o mujer, no tengo la edad, ¿sí? Pues Ujú. simplemente será el promedio de mi variable en el momento, en cada momento. Vale, Sí, 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 tan simple como esto. vale. Eh, Fíjate que si yo hiciera, por ejemplo, un LM de la Ujú, medida 1, ¿sí? Aquí pondría una constante, datos en horizontal, ¿vale? ujú. Si hiciera esto y hago un summary para... Bueno, pues, aquí, ¿eh? Solo tengo el intercept, ¿de acuerdo? Y Ujú, luego esto es beta cero. Esto es el promedio, 32,1. Si yo hiciera el promedio de la medida 1, pues yo creo que me va a salir listo. ujú. ¿Ves? Vale. Sale lo mismo, ¿sí? Ujú, Hasta que tengo aquí el p-valor. ¿Y este p-valor qué me dice? ujú. Pues si esta media es distinta de cero o no. Esto, la verdad, esto es lo que más me da, ¿sí? Sí. Luego, puedo hacer lo mismo para la medida 2. Perdón. Este sería el promedio y si hacéis la medida 2 os sale la beta cero, os sale esto, ¿no? Lo que 49,6, ¿sí? ¿Y este p-valor qué es? Pues es si el promedio en la medida 2 es igual a cero. Y esto no me importa tampoco, ¿sí? Sí. Claro, este es el problema, que si yo hiciera la regresión lineal, ¿sí? Para cada momento del tiempo tendría un coeficiente y lo que me estaría dando aquí la inferencia, ¿no? El p-valor de que me sale, es un p-valor que me contrasta una hipótesis que no me interesa. Claro. Y esto lo puedo hacer por separado. Y dices, bueno, estoy en lo mismo, ¿no? ¿Cómo lo hago ahora? ¿Qué es lo que me interesa? En realidad Saber me si hay interesa. diferencia entre las tres medidas, ¿no? Sí, aquí lo he hecho para la medida 1, la medida 2, luego lo haría para la medida 3. A ver si es estadísticamente diferente este valor, 32 a este y el 49. siguiente. Sí. ¿Sí? Claro, ¿y cómo lo hago? Bueno, a veces cuando se comparan, yo qué sé, se comparan medias, cuando se comparan medias, pues hay se comparan tres medias, pues podría hacer una nova. Una nova, pero un poquito sofisticada, pero sería, si yo tengo la media, ¿sí? Y tengo el error estándar, puedo compararlos. ¿Sí? Con la nova solo necesito las medias, el error estándar, para comparar las medias. No hace falta los datos. Esto quien haya hecho la asignatura de diseño experimento lo sabe, ¿eh? ¿Sí? Bueno, sí. Si no lo sabíais, ya ahora lo sabéis. Para calcular medias, para calcular dos medias, tres medias, cuatro medias, solamente necesito las medias, observadas las medias, y el error estándar, ya está, de cada grupo. ¿Sí? Claro, mi pregunta es ahora, hombre, aquí tengo la media, sí, la estimación, ¿sí? Y tengo el error estándar. ¿Puedo comparar esta media con esta y con la otra? Bueno, la respuesta es no, porque no son grupos independientes. Estoy tomando las medidas para los mismos individuos. Luego, estas estimaciones están correlacionadas, porque son los mismos individuos. Y en todo caso necesitaría la correlación, la covariancia, la relación, ¿no? La covariancia en estadística, pues la relación sería la covariancia o la correlación de estas estimaciones. Claro, si lo hago por separado, esto no lo tendré. Esta es la idea. Que si hago cada medida por separado, pues no tendré cómo comparar las medidas, que es lo que yo quiero hacer. ¿Vale?
¿sí? O sea, que esto de hacerlo por separado no me basta, ¿sí? Luego, el LM te permite poner las 3 respuestas de golpe, ¿sí? Luego, si hago un summary poniendo las 3 respuestas de golpe, pues tengo un poco, bueno, a ver, el summary me da unos resultados, ¿vale? Pero él internamente ha guardado también esta correlación que hay en las medias. Lo ha guardado, con lo cual con esto tendré suficiente para compararlas, ¿vale? Lo que pasa es que haciendo el summary me hace lo que hemos acabado de hacer antes, ¿sí? Bueno, no me hace, me da lo que acabábamos de hacer antes. Me da una visión parcial y esta visión parcial, esta parte de los resultados a mí no me interesa, ¿sí? Haciendo un summary del modelo, poniendo el LM con la respuesta multivariante, con las tres medidas de golpe, pues haciendo un summary me da la regresión lineal para cada medida. Y esto no me interesa. ¿Lo veis? Que da esto. Podéis comprobar, ¿eh? Pero bueno, es que ya te está indicando lo que te está dando en cada caso, ¿vale? Luego puedo hacer una instrucción que es vcoop. Vcoop es con cualquier regresión lineal, pues, y también, bueno, con la función LM, lo que te da es las variancias y covariancias de las estimaciones, en este caso de las betas, ¿sí? Y ya te está diciendo que hay correlación. Esto de aquí sería la variancia del intercept de la primera regresión lineal, pero la primera medida. Esta sería la variancia del intercept. La variancia es el error estándar al cuadrado, ¿eh? Fijaros, para esta de aquí, ¿sí? Para la tercera medida, el error estándar es 2,867. Si hago esto al cuadrado, sale el 821, ¿veis? ¿Sí? Pues la gracia es que también te sale la covariancia entre el intercept de la segunda medida con la tercera medida. Estas covariancias. Esa es la gracia, ¿no? Luego, un poco a partir de aquí, sí que puedo comparar las betas. ¿Sí? Y luego, ¿hago una pregunta? ¿No? Luego, la idea es que si yo pongo la respuesta como una matriz con varias columnas, pues puedo utilizar igualmente el LM. El LM sirve para una regresión lineal con una respuesta, pero también con varias respuestas. La gracia es que él internamente ha guardado el resultado como una regresión lineal y también una regresión lineal multivariante. ¿Sí? Y esto me sirve para aplicar, esto es lo que acabamos de hacer, ¿eh? El est-bar, esto... Ah, sí, el S-bar, no confundir con el VCOP, ¿eh? El S-bar lo que hace es estimar la variancia. Eso sería, lo que hay en la diagonal sería la variancia de los residuos, que en regresión lineal es un resultado, no es el más importante, pero a veces está bien te lo da y a veces sirve para hacer, no sé, predicciones o lo que sea, ¿sí? Pero también la covariancia entre los residuos de una medida con otra. ¿Sí? Y esto sería un poco de la covariancia, también se puede sacar la correlación, ¿eh? Decir covariancia, decir correlación es un poquito, no es lo mismo, pero vendría a ser un poco así. Y fijaros que si las medidas fueran independientes, ¿sí? Esto de fuera de la diagonal tendría que ser cero. ¿Vale? Un poco la idea. ¿Sí? Isaac, una pregunta. ¿Podrías interpretar, por ejemplo, este resultado? Pues este resultado en sí, el SBAR, las covariancias son un poco difíciles de interpretar. Lo que se interpreta son las correlaciones. Luego la correlación sería la covariancia dividido por la desviación estándar de uno y de otra. A ver si te da... mi pregunta es si esta función de aquí, el SBAR, también te permite, pues, hombre,
A ver si te permite darte la correlación. Pues una pregunta, tengo que mirarlo. Pero bueno, porque fíjate una cosa importante. ¿Ves aquí este número de aquí, esta covariancia es más grande que esta, ¿no? Pues uno podría decir, hay más correlación entre la primera y la tercera que no entre la primera y la segunda. No, cuidado, ¿eh? Cuidado, las covariancias, claro, porque puedes tener más variancia en la tercera medida y esto hace también que tengas más covariancia. O sea, tendrías que dividir este valor, hay que dividirlo por, en este caso sería la variancia de la primera medida multiplicado por la variancia de la segunda y hacer la raíz cuadrada. Bueno, voy a mirarlo si hay una manera directa o una instrucción de R para que me dé la correlación y no tener que hacerlo a mano. ¿Vale? Bueno, es un poco, pero sí, es verdad que un poquito la idea de esta matriz de covariancias de los residuos te da una idea de cómo están correlacionadas las medidas. ¿Sí? Te da la covariancia aquí y es un poquito